paz de Cristo y deseamos abundantes bendiciones para todos nuestros amigos, hermanos en la fe que nos estén escuchando por este medio. Hoy, más que nunca, se hace importantísimo tener esa bendición entre nosotros, la bendición de Dios. Y yo les quiero compartir precisamente este tema tan interesante que es la bendición de Dios para sus hijos. Creo que es uno de los temas que viene a ser en esta época de la pandemia que estamos viviendo muy relevante y muy importante poder entender cómo podemos nosotros recibir la bendición de Dios. Para esto voy a darle lectura al pasaje que está en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 14. Deuteronomio 28, verso 1 al 14. ¿Ok? Entonces, le damos lectura y dice de la manera siguiente: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Bueno, este es un pasaje interesante donde Moisés le da este discurso y esta enseñanza al pueblo de Israel, próximo ya a entrar a la tierra prometida. Y es allí donde él les exhorta a obedecer a Dios en todo lo que les ha mandado o escrito en sus mandamientos, estatutos y ordenanzas. De hacerlo así, ellos también recibirán bendición. ¿Cómo recibir la bendición de Dios? Este pasaje nos revela nos da algún secreto, una clave para que nosotros entendamos muy bien lo importante que es vivir bajo la cobertura, bajo la bendición de Dios. Si tú quieres recibir la bendición de Dios,
Yo te lo quiero compartir y te lo voy a decir hoy en 4 letras. O, V, D, C. Obedece. Son 4 letras muy importantes para que tú, tu familia y tu ciudad reciban la bendición de Dios. Él te exige estas 3 cosas: creer, obedecer y actuar. Creer en su palabra, creer en todo lo que Él te dice en su palabra, obedecer aquello que Él te está ordenando, lo que te dice también en su palabra, y actuar conforme a su propósito, al propósito de Dios. Te quiero compartir una hermosa anécdota que a mí en lo personal me gustó mucho y me impresionó. Es el testimonio que nos compartió del hermano Graciano, Próspero Félix, un hermano de Oaxaca que asistía allí a una de las iglesias de mayor crecimiento en ese lugar. Y nos comentaba que el hermano Graciano era un joven el cual no le iba bien en su vida personal, sentimental y económica, y todo lo que hacía le salía mal. No duraba mucho en ningún trabajo y la novia lo había dejado, y a veces Graciano ni para comer tenía. Solo le faltaba que un rayo lo partiera en dos. Cierta ocasión, buscando trabajo, salió a caminar por una zona residencial muy bonita y vio un letrero donde se solicitaba un trabajador para una empresa hotelera importante. Esto llamó su atención e inmediatamente se contactó con la persona indicada. El dueño era un judío con el cual Graciano se entrevistó inmediatamente y éste le hizo algunas preguntas, las que generalmente se hacen. ¿Cómo te llamas? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es tu religión?, le preguntó este hombre. Graciano le dio la información que le pedían y le dijo: soy cristiano apostólico. Entonces le dice el judío que estaba dialogando con él: bueno, está bien, pero si tú quieres trabajar conmigo, necesitas una capacitación que dure 15 días sin sueldo. Solo te daremos el desayuno y la comida. Pero además, si tú quieres trabajar conmigo, necesitas diezmar y ofrendar en tu iglesia. Y al día siguiente que recibas tu salario, me traes tu recibo del diezmo firmado por tu pastor, porque quiero que seas de bendición y no de maldición en mi empresa. Además, le dijo: tomaré la 5ª parte de tu salario para ahorro, para que después de 6 años tú puedas obtener algo personal. Yo te lo voy a entregar, si así lo deseas, o cuando ya no trabajes aquí. Graciano aceptó el trato. Después de todo, tenía que comer y eso ya era para él una ventaja. Así que inmediatamente él fue a ver al pastor y le dijo a su pastor que ya tenía trabajo y que de allí en adelante habría de diezmar, y todavía le pidió que le diera recibo de su diezmo y ofrendas para poder comprobar a su patrón que él estaba cumpliendo lo que había prometido. Cuando Graciano cumplió los 6 años de trabajo con su patrón judío, este lo llamó a su oficina para decirle: ya tienes un buen dinero ahorrado, 5 años de trabajo, y es suficiente incluso para comprarte una casa. Le dijo su patrón: ¿te lo doy o quieres que yo te la compre? Entonces Graciano le contestó: pues usted cómprela, le dice. El patrón le compró la casa en una zona residencial y cuando le entrega las llaves, él va a verla y se queda
tremendamente impactado porque era una hermosa casa en una zona residencial. Graciano siguió trabajando mucho tiempo más y al mismo tiempo diezmando y ahorrando la quinta parte del salario que recibía por su trabajo. Hoy, en la actualidad, Graciano es el administrador de 3 hoteles de su patrón judío y con sus ahorros él ha logrado 3 exitosos restaurantes en una zona turística cercana a la ciudad de Oaxaca, y a todos sus trabajadores, a todos sus empleados, les exige lo mismo que su patrón le enseñó y les dice que deben de diezmar y ofrendar en sus iglesias para que sean de bendición y no de maldición en su empresa. Crescencio entendió muy bien que la bendición de dar no es la cantidad que tú das la que produce esa bendición de Dios. No es la cantidad que tú das la que produce la bendición de Dios, sino tu disposición y tu esfuerzo para dar en medio de la pobreza o de la riqueza, en la abundancia como en la escasez en la que tú estés viviendo. Seguramente usted conoce o ha leído el pasaje de aquella viuda que dio todo lo que tenía. Se encuentra en Marcos capítulo 12, versos 41 al 44. Jesús vio a esta mujer que llevó su ofrenda y entregó 2 blancas o un cuadrante, todo lo que ella tenía. Y Jesús comentó con sus discípulos sobre lo que había hecho esa mujer. Y él les dice, de cierto, les digo que esta mujer dio más que todos los que trajeron abundante ofrendas aquí en este lugar. ¿Cuál es la razón por la que Jesús dice eso? Aquella mujer, que era una mujer pobre, dio a aquello que pudo apartar para Dios en medio de su pobreza. Así que Dios trae la bendición a todos aquellos que hay disposición de dar en medio de la pobreza o de la riqueza. Es decir, no importa la cantidad, sino el esfuerzo, la fe, cómo estás tú haciendo las cosas. Eso es lo que agrada a Dios, porque Dios ve el corazón de las personas, ve el esfuerzo con el que realizas las cosas, ve la fe que hay en ti para obedecer en aquello que Dios te manda y confiar y depender de que Dios cumplirá su promesa. ¿Qué es obedecer a Dios? Obedecer, nos dice un diccionario, se trata de cumplir un mandato o una orden. ¿Sí? La obediencia entonces nos lleva a cumplir aquello que se nos manda por parte de nuestro Dios a través de su palabra, o incluso aquello que Él nos pide o nos dice en la revelación a través de su Espíritu. La obediencia es un acto de madurez y humildad. Cuando no obedecemos, estamos siendo muy arrogantes y pensando que nosotros tenemos todas las capacidades y que nosotros somos absolutos y que no necesitamos de Dios. La obediencia es un acto de madurez y de humildad. La obediencia te posiciona para ser bendecido. Cuando tú no obedeces, te estás colocando más bien en el lado adverso, en el lado contrario, para que la maldición llegue a tu vida. Es como una puerta abierta para que el enemigo te robe aún lo que has recibido. La obediencia
nos posiciona para ser bendecidos cuando estamos haciendo lo que Dios nos dice. La bendición viene en sanidad, en liberación, en salvación y en prosperidad. Puede venir económicamente, pero también puede venir en sanidad, puede venir en liberación, puede venir en salvación. Y mira, todo eso a veces viene junto, unido. Hemos recibido salvación, hemos recibido liberación, hemos recibido sanidad, hemos recibido prosperidad en el Señor. ¿Y por qué razón ha sido eso para quienes han recibido todas estas bendiciones? Por la obediencia de darle a Dios lo que Él nos pide, la obediencia de creer en su palabra, creerle en todo lo que Él nos dice, actuar conforme a su propósito. Eso es muy importante. Hay mucha gente, aún cristianos, que no han entendido este poder de la bendición, cómo actúa la bendición. Jesús mismo decía, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y cuando dice más bienaventurada, entonces nos está compartiendo la dicha, el gozo, la felicidad de poder dar para el Señor, para su obra, para las necesidades que se presentan en su iglesia, sin que nosotros tengamos que empezar a cuestionar o a ser mezquinos, a quitarle aquello que le debemos de dar al Señor. Recuerda siempre esto, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Bien, Juan capítulo 14, verso 15 nos dice el Señor Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y esto está aquí en el Nuevo Testamento. El Señor nos está recordando lo importante que es creerle, obedecerle y actuar conforme a sus propósitos. Moisés le dio al pueblo de Israel, le dijo al pueblo de Israel que debían obedecer para ser bendecidos por Dios. Mira en el capítulo 28, versos 1 y 2 que acabamos de leer hace un momento. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La palabra oír, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. La palabra oír en hebreo también significa la palabra oír también significa obedecer. Así que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así que hay otro pasaje bíblico también interesante. En la parábola de los dos constructores, Jesús le dice a una multitud, está en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto es un llamado de atención muy fuerte para que le creamos a Él, le obedezcamos a Dios, porque todavía habemos muchos que nos perdemos esta bendición de Dios porque somos oidores, pero no hacedores de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos ordena. No actuamos conforme al propósito de Dios y en ese sentido nos perdemos de todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y ya conocemos esta parábola donde Jesús dice, ¿a qué les compararé? Y habla de dos constructores, uno que edificó su casa sobre la arena y vinieron las tormentas, vinieron las lluvias y azotaron sobre su casa y su casa se derrumbó. Las tormentas son
como las pruebas que llegan a tu vida de enfermedad, las pruebas de pérdidas que llegas a veces a tener tan tremendas, las pruebas te hablan hasta de muerte, en un momento peligros de muerte. ¿Quieres tú la bendición en los momentos más difíciles, como en los momentos que hoy nos encontramos de la pandemia? Entonces, vive en paz con Dios, créele a Él, obedécele al Señor y actúa conforme a su propósito. Esto te dará paz en tu corazón, te dará la capacidad de depender de Dios y a aceptar su voluntad. La voluntad de Dios siempre es lo mejor para nosotros. La voluntad de Dios es que tú seas prosperado. La voluntad de Dios es que tú seas bendecido y quiere quitar de tu vida toda maldición. Creer en Cristo, nos dice la Escritura en Marcos 9:23, que si nosotros podemos creer, entonces todo es posible. Así que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que aquí creer también es recibir a Cristo. Es estar unidos a Él, ser uno con Él. Es saber que ya no está Dios fuera de nosotros, sino que va con nosotros, está en nosotros, camina con nosotros. Es experimentar su salvación diariamente. Es depender de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que la maldición de Dios viene por causa de la rebelión, por la desobediencia, por la incredulidad, por la injusticia, por la idolatría, por la hechicería, por la drogadicción, el adulterio, la fornicación, las desviaciones sexuales, la impunidad, la corrupción, la injusticia, los homicidios, la infidelidad y cuántas otras cosas podemos mencionar que son rebeldía para Dios, son desobediencia para Dios. Pablo lo dice en Gálatas 5:21 en adelante, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí da toda la lista: adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, lascivia, inmundicia. Bueno, hace toda una lista enorme que es lo que hemos querido aquí decirle, que es la causa de la maldición a la vida de las personas que no obedecen a Dios. Así que si tú no tienes la bendición de Dios, siempre estarás viviendo en escasez, en enfermedad, en crisis, en temor. Habrá insomnio, habrá inseguridad en tu vida. Perderás fácilmente lo que ganas. Habrá robos o saqueos en tu vida. Pero si tienes la bendición de Dios, Dios será tu protector. Él te dará la cobertura. La persona que quiera la bendición de Dios debe creer en todo lo que Él te dice. Dios le dio a Josué en este pasaje que leímos la revelación para conquistar Jericó, pero ellos debían creer y actuar para derrotar al enemigo. Dios no es movido por sentimientos ni por emociones. Dios es movido por la fe, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y la fe y las obras van unidas, como dice Pablo en las Sagradas Escrituras. La actitud de un cristiano hacia Dios y a su prójimo debe ser de generosidad, humildad y servicio, tal como nuestro Señor y Dios Jesucristo lo hizo. En Filipenses 2:5 dice la Escritura: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este fue el precio que el Señor pagó para tu salvación, para tu liberación, para tu sanidad y para tu bendición. Y te dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debe haber disposición en nosotros, esfuerzo por hacer aquello que Él nos pide en su palabra. Y no hemos llegado hasta ofrendar nuestra propia vida o nuestra propia sangre, porque, porque el Señor quiere que primero le demostremos a Él nuestra fidelidad en lo poco. Cuando tú demuestras tu fidelidad en lo poco y le das lo que Él te pide, eres bendecido aún en lo mucho. Pero cuando tú no demuestras fidelidad a Dios en lo poco, porque piensas que vas a necesitar ese dinero, porque te vas a quedar más pobre, qué sé yo, cuánta mentira puede venir a tu mente, entonces aún lo que tienes es quitado. Tú nunca vas a llegar a tener prosperidad y bendición en tu vida, porque no lo vas a compartir, no lo vas a usar conforme al propósito de Dios. Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham es el padre de la fe. Pues los que somos de fe somos bendecidos juntamente con Abraham. En Cristo Jesús nosotros estamos bendecidos, llevamos esa bendición. ¿Por qué razón? Porque la bendición de Abraham a través de Cristo alcanza también a los gentiles, a fin de que por fe recibamos nosotros la promesa del Espíritu. Yo te digo hoy, en Cristo Jesús ya estamos bendecidos, pero tenemos que apropiarnos de todas esas bendiciones por la fe, tal como Abraham lo llegó a hacer. Las bendiciones de Dios, dice en Deuteronomio 28, 1 al 2, son condicionales. Así que nadie crea que por ser cristiano o por haber nacido en un hogar cristiano o por ser amigo del pastor, ya tiene garantizadas las bendiciones de Dios automáticamente toda su vida. Pero no es así. No es de esa manera. Las bendiciones que Dios da son condicionales y nos dice que para que las podamos obtener debemos de obedecer, creer y actuar conforme a ese propósito de Dios. Es importante lo que dice las Sagradas Escrituras porque Dios promete la bendición a todos. Al pueblo de Israel se las prometió cuando Moisés habló con el pueblo, pero a nosotros nos las repite y nos las da también a través de Jesucristo. Él te bendice, dice Deuteronomio 28, 3 al 14, donde tú estés, en la ciudad o en el campo. Para Dios no hay un lugar específico donde te pueda bendecir. No es el templo, no es X lugar, es en la ciudad o en el campo. Él te bendice con sanidad, con salud, con liberación y multiplicación, dice el verso 4. Los que están bendecidos hoy con sanidad, con salud, con liberación en esta crisis que están viviendo, realmente son dichosos, son bienaventurados porque han obedecido al Señor. Él te bendice y prospera en el trabajo y te prospera también en el negocio que tú estés realizando, dice el verso 5 de Deuteronomio 28. Él te bendice de material, física, emocional y espiritualmente. Aprende a confiar en Él, a obedecerle a Dios y tendrás también estas bendiciones. Él te bendice en pruebas, en crisis o en la batalla contra tu enemigo. Ahí lo dice en el versículo 7 de Deuteronomio 28. Él te bendice cuando siembres o cuando coseches en la tierra que Dios te ha dado. Él te bendice con abundancia de bienes, dice el verso 8 y el verso 11. Tus graneros siempre estarán llenos. Él te bendecirá con lluvia
símbolo también del derramamiento de su Espíritu Santo, símbolo de bendición, es la lluvia. Dice que serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo. Todas estas bendiciones son para quienes están dispuestos a obedecerle, a creerle y además a actuar conforme a su propósito. Dios no excluye a nadie en sus bendiciones, no sea hombre o sea mujer, no importa el color de su piel, no importa su situación económica, te bendice tanto en la pobreza como en la riqueza si tú cumples con lo que su palabra te está diciendo. Así que no tenemos por qué entrar en rebelión y desobedecer, porque Dios, la gracia de Dios, es abundante para todos nosotros. Entremos entonces a la conclusión para terminar esta enseñanza. Hemos visto que la condición para que se reciban todas estas bendiciones, tú, tu familia, tu nación o tu ciudad, es la fe, es la obediencia, es tu generosidad y esa nueva actitud que debe de haber en tu vida. Así cierra el pasaje que leímos en el verso 13 y 14 de Deuteronomio 28. Créele a Dios en lo que Él te dice en su palabra. Obedece todo lo que Él te manda. Dale lo que Él te pide. Actúa conforme a su voluntad y siempre te irá bien. Aún en pruebas y luchas, cuando te encuentres en medio de la tormenta, de esas crisis que llegan a la vida del ser humano, aún allí siempre te bendecirá cuando clames a Él. Siempre tendrás paz. El profeta Jeremías decía por boca de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Puedes orar y le podemos decir a Dios, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, el perdón por si ha habido esa rebelión en mi corazón, por si he desobedecido tu palabra, porque he dudado tal vez de ella y no he actuado conforme a tu propósito. Hoy me comprometo delante de ti, Señor, a hacer las cosas como lo enseña tu palabra. Creo en ella. Tu palabra, tus palabras son espíritu y son vida, dice San Juan 6:63. Y yo creo que ellas tienen para mí la sanidad, la salvación, la liberación y la prosperidad cuando la obedezco, cuando actúo conforme a ese propósito. Dame, Señor Jesús, las fuerzas, esa disposición que hay en mi corazón para que yo pueda cumplir con tu mandato. Sé que sea poco o sea mucho, pero conforme a lo que dice tu palabra, yo doy para tu obra. Sé que la bendición allí estará, pero la bendición está también en mi familia, en mi salud y en todo lo que yo hago en mi vida cotidiana, porque tú irás conmigo siempre y habrá paz en mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.